¿Cuál es el sentimiento más poderoso en el hombre, Señor? El sentimiento de lo eterno. Las luces se apagaron a las 9 de la noche. El aire, embalsamado por el aroma de los saumerios, está quieto, apenas movido por la respiración de la vida que nos inhala cuando expiramos en la penumbra de la intimidad del shed. A pocos pasos de nosotros, la casa de Baba, frente al jardín donde se yergue el Sabadharma. Imprime en nuestra mente la conciencia de su cercanía física y de la eterna sugestión de su misterio. Son más de la 1. Estoy desvelada, todavía palpitan en mí los sucesos del día. Me levanto con el mayor cuidado para no hacer ruido y salgo a la noche de Prashanti Nilayam, al cielo purísimo, a la quietud de los árboles que parecen velar el sueño de todos. El embrujo de la noche me envuelve y toca en mí una fibra secreta, como de una aguda nostalgia de unión perfecta con todo lo creado, como una añoranza del origen, y, consciente de que el aire me une a la respiración de Baba, me entrego al silencio. Los sevas descansan a la puerta de los edificios, arropados con mantas. Me ubico en un asiento de piedra. La mente se repliega y deja paso a la voz interior. El yo superior devela lo que ocurre cuando uno se brinda al momento presente. Suelta toda atención, toda expectativa, y se deja llevar, atento solo al influjo del uno. Casi no hay pensamientos, dice la voz. Solo el aire se mueve en una comunión amable con la vida, sostenida en el instante único en el que prestas atención a este silencio pleno y dejas que te nutra, alimento bendito del espíritu. De a ratos tomas conciencia de que tu mente está quieta y ese solo pensamiento atraviesa el horizonte de tu percepción. Mente quieta, y adviertes algo nuevo que parece haber despuntado en ti sin tu participación deliberada. Algo así como un nuevo funcionamiento mental. Para pensar tienes que hablarte, tienes que formular conceptos con la mente como si te hablaras. Si no lo haces, si no hilvanas frases en tu interior, no hay pensamientos. Tienes que estar muy atento a esto, porque lo que te explico ahora es lo que te dará la pauta de que tu mente está dejando paso a la conciencia. Intentas pensar como antes, es decir, dejar que tu mente haga lo suyo, que te dé esa serie de ideas a veces atropelladas, contradictorias, sucesivas e interminables, pero no lo logras. Hay una quietud en ti, como si la máquina se hubiese detenido y tuvieras que impulsarla con tu voluntad. Luego, cuando piensas algo, tienes que construir el pensamiento como si fueras a escribir esa frase, esa idea. De lo contrario, hay solo percepción sin juicio y luego una calma perfecta. Miras y eso es todo. Oyes y nada le sigue a eso. Tocas, la textura es percibida pero no hay reflexión sobre ese dato. Todo es, sin más, una impresión no seguida por pensamiento alguno. Sabes que los pensamientos deben estar en algún sitio en ti, pero no los percibes. No los piensas. Tu mente es un lago quieto, a menos que con deliberación armes una frase y te la digas como si te la estuvieran dictando, con precisión y al mismo ritmo con que lo harías si hablaras. Tienes que hablarte para pensar, de lo contrario, no piensas. Yo te digo que es la práctica del silencio lo que producirá ese efecto en ti, más que la meditación, más que cualquier otra disciplina espiritual. Silencio en la contemplación, silencio sin diálogo, solo la prolongación del instante de estar, sin intencionalidad alguna. En ese momento, cuando se produce ese cálido e intenso vacío en ti, yo realizo mi trabajo. Instalado en tu interior, que es el asiento de mi esencia, respondo a tus más íntimos reclamos. Elimino los obstáculos que te separan aún de tu maestro y genero las condiciones para tu despertar. Así, infundo yo en mis devotos el sentido divino de unidad. Alimento el anhelo por la trascendencia y desgrano las notas de la sublime melodía del amor incondicional, del amor a la vida, del amor a los otros, del amor a ti mismo y del amor a Dios. En ese silencio ya no hay impedimento alguno para la recepción de esta enseñanza, y yo te la doy para que seas uno conmigo, y entonces ya no tengas más deseos, más expectativas, porque todo ha sido consumado en el encuentro del alma individual con el alma suprema,
que es el hogar al que debes retornar, aquí, en esta vida, aquí, en esta encarnación, para hacer de tus días un canto de bienaventuranza. Confía en mí, deja que el silencio ocurra, todo lo demás vendrá después. Esto es lo que mi Señor susurró en mi oído, dejando en mi ser la misma impresión que experimenté cada vez que Él puso su mirada en mis ojos, un detenimiento del tiempo y la conciencia, entonces, de compartir un espacio único de encuentro poderoso en un presente eterno. En ese momento era solo eso la existencia, un espacio cruzado por su mirada hacia la mía, tal y como la palabra del uno llega a nuestra percepción cuando la voz interior nos brinda el don de su mensaje, y ya no cabía nada más. El universo era eso, y en el cosmos se inscribía ese espacio de silencio pleno de significado. En esos momentos supe que el Señor sabía de mí todo lo posible, y que su aceptación de mí era absoluta, no por mérito alguno, no, era aceptación por el solo hecho de ser, y creo que eso implica ser en sentido puro, o sea, no inscripto en el pasado, no atado por lo mismo a noción alguna de falta o de pecado, sino al conjunto de todo aquello que, instalado en el devenir, procede de la conciencia plena, de lo latente en uno, de la verdadera potencialidad del ser. Pero tampoco esto último como rasgo ligado al porvenir, o a la llegada de un tiempo en el que podamos ser mejores, sino la vigencia de un estado de gracia que es, en suma, en la conciencia del Maestro, el saber omnisciente de la potencia de la iluminación, como destino cierto en cada ser humano, por el solo hecho de haber sido elegido para la encarnación, como un saludo de alma a alma, en la que se reconocen mutuamente el germen de divinidad que los anima, y que conducta alguna puede llegar a oscurecer, librados del engaño de lo aparente. Esta completa aceptación por parte de Baba, que no se compadece con la nuestra, mediatizada por el juicio de valor, la culpa y la exigencia excesiva dictada por el ego, debería significar un mensaje poderoso para nuestra transformación, orientada a menudo al logro de objetivos espirituales vinculados con la conducta, el hacer, de sometimiento a mandatos externos que terminan limitando en nosotros la expresión genuina de nuestra naturaleza, o sea, de nuestra sinceridad. Baba me ayudó a descubrir en mí una enorme confusión. Él, mi yo superior, me dijo: proponerse trabajar en contra del ego lleva implícito el riesgo de caer en todas las trampas del ego, porque la lucha contra el ego se hace siempre desde el ego y no desde el ser, se hace desde la personalidad y no desde lo genuino en uno. Por esto, muy a menudo, quien lucha contra el ego se aparta, en ese mismo momento, del Dharma. La luna riela sobre las colinas de Puttaparthi. Vuelvo al Shed de la mano de Baba, siempre de la mano de Baba, sintiendo su presencia impresa en mí tan hondamente que no sé de quién es el corazón que late aquí en mi pecho. El Maestro me ha vuelto tan consciente de sí que la entrega no es una condición voluntaria, sino un resultado ajeno a mí. Es un estado inevitable a fuerza de suavitarme de continuo, que es ya una forma de pertenencia por coincidencia en el mismo espacio vital, que es el recinto del espíritu. No se le puede pedir a una lámpara que se entregue a la luz que la habita. Allí ya no hay entrega, hay pertenencia indisoluble. Camino por el pasillo del Shed, ligada a la respiración unánime de tantas vidas que me rodean. Ingreso al pequeño ámbito delimitado por colchas multicolores que hacen las veces de cortinas y me tiendo en mi cama, agradecida por el milagro de la vida consciente al lado de un maestro, a la orilla del sueño hasta la hora del Omkar. Swami, ¿por qué dijiste que la lucha contra el ego se hace siempre desde el ego? Porque luchar implica resistencia, y se resiste siempre desde el ego. La lucha en contra de algo es siempre egoica, porque se relaciona con la creencia de que algo debe ser agredido, vencido, limitado y también destruido. Acciones estas que no pueden surgir de la conciencia, en cuyo ámbito no se concibe el desamor.
El ego los encandila con la idea de que tienen que arrancar de sí una tendencia equivocada que es de su patrimonio, y ustedes no quieren posesiones del ego. Entonces plantean estrategias para apartarse de la vanidad, el egoísmo, la envidia, los apegos, y siempre, orientados por el ego, ponen afuera su atención. El afuera es el dominio del ego. De mil y una maneras se humillan, esto es, se someten a presiones que tampoco son tales. Ustedes las perciben así, ajenas. Se adhieren a los reglamentos conscientes de que se están forzando, hacen caso porque están trabajando sobre sus egos y se fuerzan a una conducta de aquiescencia ante toda señal de autoridad. Del monto de tensión resultante de este esfuerzo, deducen el quantum doblegado de ese ego que, por el contrario, ha crecido en relación directa a la conciencia de haber vencido algo en uno. Este es precisamente el resultado. Pendientes de los frutos de la acción, patrimonio del ego, evalúan como logro haberse doblegado, y es esa conciencia de doblegamiento lo que señala la vigencia del ego. Si tu aceptación de lo que es genuina y completa, nada en tu interior, dominio de la conciencia, te impulsará a demostrarte nada, ni mucho menos a demostrarlo a los demás. ¿Lo ves? El ego es un modo de hacer, el no ego es un modo de ser. Creo que tratamos de discriminar, Baba, entre lo que es correcto y lo que no lo es, y esto último se lo atribuimos a ese aspecto de la personalidad. Lo bueno y lo malo pertenecen a la visión del ego. Hacer algo bien como mandato deviene del ego, en tanto que el regocijo de hacer procede de la conciencia, del no ego. Si haces algo con la idea penosa de tener que forzarte para hacerlo a gusto o hacerlo bien, en cualquier sentido que ese bien se enuncie, están respondiendo a las órdenes del ego. Si llevan a cabo cualquier tarea imbuidos del deleite de participar de la creación entera, aunque se trate de pelar una papa, ese deleite les asegura que la tarea será bien hecha. No lo duden, pero allí ya no les importa hacerlo bien o mal, solo importa hacerlo como acto sagrado, porque lo estás ofreciendo al Señor. Ya no hay ego allí. La mortificación no es un camino idóneo para el avance espiritual. ¿Cuál es el camino idóneo, Señor? El de la conexión deliberada con lo más elevado, el del recuerdo constante, o sea, el del amor. Si ustedes están conectados con Baba, el ego se apacigua y sirve para lo que fue creado. El ser humano no puede prescindir del ego, es un atributo de la personalidad, una condición necesaria. Por otro lado, inevitable, por el solo hecho de que, al tener un cuerpo, el hombre ocupa un lugar en el espacio, lugar que no puede ceder mientras lo ocupa. Aunque se corra de ese sitio, enseguida estará en otro lado, privando, por lo tanto, de ese lugar a su vecino. La espacialidad condiciona la identidad egoica, que es trascendida solo por quienes han avanzado mucho en el sendero espiritual. Además del planteo de objetivos claros, ¿hay otros aspectos que es preciso tener en cuenta al realizar un voto de silencio, Señor? Debes advertir a quienes te rodean acerca de tu propósito y del tiempo estimado para tu práctica, en el caso de que tu estadía sea compartida. Sobre todo, si estás en el ashram y convives con otras personas en un cuarto, es legítimo solicitar su ayuda, de modo que se sientan incluidas y no discriminadas en el silencio que vas a generar, al tiempo que pueden comprometer su apoyo de la manera en que tú lo pidas. Esto puede inducirlos a callar delante de ti o a hablar menos entre ellos, lo cual será un beneficio adicional para todos. ¿Por cuánto tiempo es conveniente sostener esta práctica, Señor? Al principio por lapsos breves, de manera que el avance hacia el objetivo sea gradual y las dificultades que puedan sobrevenir no te desalienten. No es preciso que sean demasiado estrictos en esto, dado que uno de los mayores obstáculos lo representa el impulso a controlar si el tiempo previsto está por expirar. En lugar de brindarte la ocasión de alcanzar una profunda calma, solo crearás tensión. Empieza entonces por acordarte un periodo corto de silencio. Alrededor de una hora estará bien para iniciar este sadhana. Muchos devotos dedican toda una jornada a Babaji. Es el lapso ideal.
Si lo prolongan por 2 o 3 días obtendrán aún más beneficios, pero se trata de devotos crecidos en el amor al silencio. Esto la mayoría de los aspirantes debe todavía descubrirlo. La cantidad de agua que reclamas depende del monto de tu sed. Cuando alguien accede a la belleza inherente, a la vibración silenciosa, el tiempo ya no cuenta, solo se quiere disfrutar lo más posible de ese estado. Al devoto no experimentado le conviene empezar con un tiempo no mayor a 1 hora, para luego avanzar hacia periodos más prolongados. Ahora voy a brindarte algunas indicaciones precisas. Escucha bien. Insisto en el hecho de que el voto de silencio no es una simple práctica para que Swami esté contento contigo, ni siquiera para que tú lo estés, y mucho menos tus amigos. No es un desafío, no implica una competencia en la que puedes comparar tus logros con los de algún otro, ni puntos a sumar, ni aplausos cuando los tiempos se hayan cumplido. El voto de silencio es una rara y preciosa ocasión de crecimiento que te ofrece en su generosidad la más alta sabiduría encarnada en la figura de tu maestro, y que por muchos siglos fue reservada solo a los más avanzados. Por eso es necesaria una actitud de profunda seriedad al encarar este sadhana, un compromiso sincero y el más alto respeto al ritual que ahora te revelo. Voy a referirme a las condiciones ideales de un devoto entregado por completo al Señor y que se dispone a realizar su práctica aquí, en mi casa, en el ashram. Más adelante hablaremos de cómo adaptar esos aspectos al voto de silencio llevado a cabo en otros espacios. Elige el día con no menos de 24 horas de antelación, de modo de no descuidar ningún aspecto. Fija asimismo el tiempo de duración de esta práctica. Iníciala cuando comience la jornada, o sea, a la medianoche. No importa si ya te has dormido, la idea es que desde el momento en que despiertas, ya debes considerarte bajo el mandato del voto de silencio. De esta manera, tu meditación de ese día te orientará en la dirección apropiada, hacia el logro de una creciente economía de palabras. ¿Cómo conviene meditar en este día, Señor? Como de costumbre, pero dándole prioridad a la contemplación por encima de toda otra cosa, de modo que sea la imagen la que guíe tu práctica y puedas dejar de lado la palabra. Existe un detalle con respecto a la elección del día más propicio. Procura que no se trate de una fecha cercana a una celebración o acontecimiento al que se vean impelidos a concurrir. De todos modos, esto es así al principio. El devoto que tiene experiencia en realizar el voto de silencio no necesita cumplir con ningún requisito vinculado con lo exterior. ¿Existen condiciones adversas para llevar a cabo esta práctica, Swami, ante las cuales es aconsejable su postergación? Esto es muy relativo. Cada caso debe ser considerado en particular, dado que una condición evaluada como adversa para un devoto, una fuerte conmoción emocional, por ejemplo, puede ser considerada propicia para otro. Como regla general, digamos que se debe gozar de salud y ser autosuficiente. La práctica de callar es tan saludable que es improbable que no se obtenga algún beneficio. En ocasiones, el silencio es prescripto como una medicina. En un sentido estricto y en relación al hecho de callar, y no de la práctica referida al voto, no existe contraindicación alguna o factor que señale la conveniencia de posponer esta conducta. Bien, al contrario, conozco muy pocas ocasiones en las que sea desaconsejable callar. El exceso de palabras intercambiadas entre los devotos suele ser abrumador. Durante el voto de silencio es la propia conciencia la que accede a niveles superiores de un saber universal. Es allí donde el Sadgurú devela su enseñanza al discípulo amado, plasmando en ese encuentro aquella verdad suprema de la unidad indivisible, de la esencia donde el testigo es uno con aquel a quien observa. Única ocasión en la que el diálogo es una vuelta del intelecto sobre el anhelo del individuo de trascender sus ataduras y escuchar la respuesta que lo libere de sí mismo y le permita encontrarse y aceptarse de una vez por todas como al ser completo y querible que siempre fue, perfecto, Dios.
El maestro externo facilita este encuentro despertando al aspirante a la verdad supramental, porque el hombre suele estar detenido en la mente, como enclavado en un nivel operativo que mecaniza toda experiencia. No sabe que posee un nivel superior a partir del cual ponerse en contacto con el mundo, como si viviera en el nivel social de la existencia, ignorando el nivel espiritual que es el sustento de todo. A veces el bullicio externo e interno aleja del Señor. La vibración excesiva siempre se orienta hacia la superficie. Es necesaria para la acción sobre los objetos del mundo, pero no para la reflexión y el sereno encuentro con los niveles de conciencia cercanos a tu verdadero ser. La comprensión también es un fenómeno que se da en la oquedad de tu interior, aun cuando la misma se produzca al escuchar la palabra de otro o al ser testigo de un fenómeno en particular. En el instante de producirse la comprensión de un significado, la mente ejecuta un salto hacia la profundidad de la conciencia, y es allí donde se produce la luz. En ese instante no hay palabras, porque comprender es haber llegado a la síntesis final donde el concepto se convierte en conocimiento, como vivencia emocional que nos involucra por entero. Es un despertar, y todo despertar ocurre en el silencio. Baba, ¿es cierto que un devoto puede, en muy corto lapso, perder lo aquilatado en su vínculo con su maestro, por hondo que ese vínculo haya sido? Dices bien, nada hay más fácil que perder el vínculo con el Señor, lo cual no significa en modo alguno que el Señor pierda el vínculo contigo. Estamos hablando en términos relativos. El mundo fenoménico tiene sobre el hombre una influencia extraordinaria. El ser humano no es consciente de la cantidad de estímulos que actúan sobre él a cada instante, condicionando su respuesta inmediata. A una persona le formulan una pregunta. Al responder, es legítimo que crea que su respuesta es directa y genuina, o sea, el producto unificado de todas las causas racionales y volitivas que reconoce en sí para responder de la manera en que lo hace. Sin embargo, lo que ha contestado es también, y a menudo en gran medida, el resultado de factores externos como el ruido ambiental, la luz, los olores que percibió sin percatarse, la presión a menudo intangible del humor de quienes lo rodean, la aceptación o el rechazo hacia el lugar en donde se encontraba, el punto de la digestión del almuerzo de ese día y tantos otros elementos que le dieron a la elección de su respuesta un tinte que no habría tenido en otro lugar o en otro tiempo, aun cuando el tema objeto de la conversación hubiera sido el mismo. Todo esto para expresar que el hombre es una exquisita pero imperfecta caja de resonancia, exquisita por su complejidad, imperfecta porque él desconoce que lo es, sensible a cada pequeñísima variación del medio y de su propio interior, variación que si bien puede desviarlo solo una millonésima de grado de su meta, al producirse ese cambio mínimo, como no es consciente de él mismo y no lo corrige, producirá más adelante una desviación significativa con relación a cualquier logro que desee obtener. Pondré un ejemplo. Un devoto despierta una mañana y decide no meditar el tiempo acostumbrado para contar con un rato adicional que le permita llegar más temprano al trabajo. Sin advertirlo, se acostumbra a este nuevo régimen y así va restando poco a poco tiempo a su sadhana. El avance que estaba a punto de concretar en su camino espiritual se ve frustrado, al no ser su meditación ni tan prolongada ni tan profunda como antes. Esto lo va alejando del Señor, sobre todo porque la paz obtenida al inicio de su práctica decidida y fuerte no es la que logra ahora durante los escasos 15 minutos de dedicación. Entonces dice que Baba ya no es el de antes. Se lo dice a sí mismo, lo repite en secreto, termina por reprochárselo al maestro y con ese ánimo se sienta cada día a comprobar cómo el Señor ya no responde. De a poco se autoconvence de que todo es en vano y deja germinar en su interior la desconfianza, la duda, el desamor y finalmente el desinterés. En tanto sigue repitiéndose, y ya es probable que lo comente por ahí, que el maestro da pero luego quita,
que primero te llama y más adelante te abandona, y que quizás sea conveniente que se procure otro camino. ¿Lo ves? Es todo tan simple. Basta con aflojar la rienda de la disciplina, de la firme determinación, y ya está, vas hacia abajo en la pendiente sin esfuerzo alguno. La semilla del displacer que ofrece el mundo es pequeñísima, pero posee un poder germinativo excepcional. Todo terreno le es propicio. Hasta en la picadura de un mosquito encuentra el espacio adecuado para crear un punto de violencia a partir del cual el hombre que despertó con ánimo calmado se transforme a las pocas horas en un ser agresivo y de pésimo humor que va a volcar su tedio y su amargura en cada cuarto de su casa. Esta semilla, la del displacer mundano, está en el aire, en cada estímulo olfativo, auditivo, va enancada en el polvo, en las hojas que caen, en las palabras de tu hermano, en cada objeto que perciben tus ojos, en todo lo que tocas. Tus sentidos son el terreno ideal para el crecimiento acelerado de la plantita de la incomodidad y la discordia, de la pereza, de la postergación. Será muy pronto una planta trepadora de dimensión considerable que se asirá a tu piel penetrando hacia lo hondo de ti por cada poro, cada orificio, cada hueco que haya en su camino. A la manera de una hiedra, se adosará a ti y te poseerá por dentro, hasta que un día ya no puedas distinguir quién sostiene a quién, si la pared a la hiedra o la hiedra a la pared. En una situación así, ¿cómo dar cabida a la fragante planta del amor divino, cuyas raíces implantadas en el limpio suelo de un corazón entregado por entero, tiene como destino emerger libre a través de ti, embalsamando tu aura? ¿Dónde sujetar sus ramas si todo tu ser está ocupado por las duras hojas de una hiedra que te hiere apenas es tocada por el viento del alejamiento del Señor? Es llamativo comprobar cómo una planta de interior ubicada en un rincón de la casa de un devoto recibe de éste más cuidados que la planta del amor divino, que con la ayuda del Maestro ha colocado en el centro de su corazón. Ustedes pueden suponer que al Señor se lo abandona a causa de una gran desilusión, o por un desengaño atroz que arrasó con la fe, o por agotamiento al comprobar que al esfuerzo genuino no le ha seguido más que la ausencia de Dios. No es así. Al Señor se lo deja por pereza, por apego a la comodidad, a la molicie, a la falta de disciplina y de rigor. Si indagas un poco más allá, verás que muchos de estos devotos alcanzaron logros importantes, fueron de veras bendecidos y cuentan en su haber con episodios dignos de ser tenidos muy en cuenta, casi como jalones permanentes. Pero, ¿qué ocurre? Aquello que una vez sucedió ya no se considera relevante, como si los dones del Señor fueran regalos pasajeros, que no valiera la pena aquilatar, como si una sonrisa de baba, una palabra o su respuesta ante algún problema no alcanzaran para sellar el vínculo y fuese necesario reeditar lo hecho para que los devotos estuvieran en paz. Swami, ¿qué debemos hacer? Ante todo, conocerse. Conocer bien a fondo la verdad de que tus intenciones más genuinas, más nobles, están siempre sometidas al riesgo de ser vencidas por la impermanencia de una naturaleza dual, contradictoria, a la que es preciso disciplinar y conducir. La naturaleza humana es así, oscila al influjo de fuerzas que la hacen pasar de un polo al otro de tendencias que concitan en sí lo horrible y lo sublime, que te llevan de lo siniestro a lo sagrado, y que resultan meras cuerdas entre los dedos de tus sentidos que solo anhelan satisfacer un apetito torpe o fútil. Una mente mecánica es peor que un mono loco, y si no tomas conciencia cabal de esto, podrás insistir en que los enemigos de tu camino espiritual se encuentran afuera, que son las circunstancias que rodean tu vida, o los demás, o incluso tu maestro, que ha decidido ponerte a prueba. Tus enemigos están en tu interior. Son tus tendencias, son tu modo de ser, son tu porción de miedo y tu desidia, tu hábito de postergar y aquella pizca de cinismo con la que todavía miras al mundo. Dios es omnipresente. Eso quiere decir que no es preciso que lo busques. Formas parte de él, lo habitas, lo recorres, lo usas de continuo, pero no lo descubres. Y si lo haces, si alguna vez lo descubriste, pronto dirás,
Qué fácil, ya sé cómo se hace. No es preciso entonces que insista en mi sadhana. Cuando decida reencontrarlo, lo haré. El que procede de este modo siempre se equivoca. Si actuara de la misma manera con relación a su planta de interior, comprobaría que las hojas pierden su brillo y lozanía, y las flores su vigor y fragancia. Acudiría entonces presuroso y se comprometería a no cejar en esta disciplina de regar su tesoro, conocedor de la naturaleza inherente a todo vegetal. La planta de tu progreso como ser humano, del logro de tus propósitos, del disfrute pleno de la felicidad que anhelas y mereces, nunca te decepcionará si la riegas con el agua de tu dedicación disciplinada. La entrega es la llave que abre la puerta a la llegada del Señor. Tu maestro te enseña a ser implacable. Puede parecer duro en exceso. Lo anima en su manifestación el amor más grande, el compromiso total. Algunos pueden decir, ¿cómo puede un maestro hablarle de este modo a un discípulo amado? El maestro anhela la liberación de su discípulo, lo sostiene de manera absoluta en el camino hacia la iluminación. Esto requiere implacabilidad. El diamante está oculto en la pieza de carbón. El oro debe ser despojado de la escoria que lo cubre. La conciencia fulgura detrás de las brumas de la irrealidad.